Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos entregando el mensaje número 6 de esta serie que hemos llamado de Simón a Cefas. Y esta tarde vamos a hablar de un tema que considero que si le hubieran preguntado a Pedro si quisiera poner esta historia plasmada en los recuentos de los evangelios, quizás Pedro se hubiera sentido avergonzado y es probable que quizás no hubiese querido poner esta historia de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero eso es lo interesante y lo que hace más creíble la escritura es que estos hombres, aún los personajes principales, ¿no?, de la escritura, siempre ventilan todo, son transparentes, ¿verdad?, delante y eso lo hace más creíble, ¿no?, la historia plasmadas en la Biblia. Esta tarde vamos a hablar de quizás uno de los episodios más difíciles del apóstol Pedro, que fue cuando negó a Jesús 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Vamos a hablar del fracaso. Y el fracaso es una de las palabras quizás más complicadas, ¿no?, más difíciles. Hoy nuestras generaciones nuevas usan palabras, eres un perdedor, ¿no?, palabras muy fuertes. Y el fracaso no es fácil de admitirlo. El fracaso es algo que puede quedarse con nosotros y puede seguir con nosotros mucho tiempo y nos puede arruinar la vida. Pero también el fracaso, como vamos a ver, nos podemos redimir del fracaso e incluso podemos decir que el fracaso es el antecedente del éxito. Probablemente así es. Entonces, pero cuando hablamos de fracaso, no solamente Pedro fracasó. Es más, en la historia de la Biblia, en la mayoría de los personajes extraordinarios que hay en la escritura, de los hombres de éxito en la escritura, de hombres de fe que están plasmados en las páginas de la Biblia, casi todos ellos fracasaron en algún aspecto u otro de la vida. Llámese Adán, llámese Abel, llámese Noé, Abraham, Jacob, David, Moisés, etc. Podemos hablar de muchos de ellos que tuvieron fracasos enormes en sus vidas, pero que eso no los privó para ellos ser personas exitosas en la fe y en su relación con el Señor. En nuestra historia moderna hay varias personas que fracasaron. Por ejemplo, hay un hombre en la historia de los Estados Unidos que se cree que es uno de los generales que perdió más batallas que ningún otro general. Lo derrotaban cada rato. Y estamos hablando de George Washington. Se convirtió en el hombre más popular de los Estados Unidos, pero fracasó rotundamente en múltiples ocasiones. Luego tenemos a otro hombre que de hecho él fue un pésimo, fracasó como negociante o hombre de negocio, fracasó totalmente. 6 veces se postuló a un cargo público del gobierno y los 6 veces fracasó, perdió, fue derrotado. Y ese es Abraham Lincoln. En fin, podemos mencionar muchas personas en cuanto a eso. Había un muchacho, un joven, un hombre que este último hombre que vamos a hablar defraudó, por ejemplo, a su mejor amigo. Y si usted sabe de quién estamos hablando de Pedro. Él fue el primero, defraudó a su mejor amigo en su momento más difícil. Y cuando viene el fracaso, y cuando hemos fracasado, y todos lo hacemos porque hemos caído ahí, duele, ¿verdad? Duele mucho cuando hemos fracasado y se queda con nosotros ese sentir por mucho tiempo. Incluso nos puede volver amargos en la vida, improductivos en la vida. El fracaso es muy... depende cómo lo tomemos, ¿verdad? El fracaso puede ser muy peligroso en nuestra vida. Ahora, si usted me dice, que me está escuchando, usted dice, pues yo nunca he tenido un fracaso, pues no es probable entonces que quizás usted nunca haya intentado algo productivo, algo significativo en la vida y por ende no ha tenido ningún fracaso. Pero todos aquellos que de alguna forma hemos intentado algo, hemos
hemos fracasado en algo. Y el fracaso no es el problema. No solo Pedro fracasó en ese tiempo, es más, todos los discípulos fracasaron con él, todos los discípulos. Pero hay una cosa importante en esto, escúcheme. Ahora, con Jesús, el fracaso no es definitivo. El fracaso no es un punto definitivo para un creyente. Y eso hay que tenerlo en mente mientras avanzamos aquí. En el Evangelio de Marcos, el cual se considera que es el recuento de Pedro dado a Marcos, ¿verdad? En otras palabras, es el mismo Evangelio de Marcos. Se redacta esta historia donde Jesús, a unas pocas horas antes de ser arrestado, Jesús se reúne con sus discípulos y comienza a hablar, les dice qué es lo que va a suceder y les dice que les dice Jesús, todos ustedes me van a abandonar, van a correr despavoridos, me van a abandonar. Eso fue lo que Jesús les dijo. Ustedes me van a abandonar, que todos se van a dispersar, todos me van a dejar. Y Pedro está molesto con lo que está oyendo. Y entonces, en el versículo, en los pasajes anteriores al versículo 30 del capítulo 14 de Marcos, Pedro dice, si todos estos otros perdedores te dejan, te abandonan, yo no te voy a dejar, dijo Pedro. Entonces Jesús le dice a Pedro, el versículo 30 y versículo 31 del capítulo 14 de Marcos, dice, Jesús le respondió a Pedro, a la aseveración de Pedro, ¿no? Diciéndole que él no lo iba a abandonar y que eso. Entonces Jesús le dijo, a la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. 3 veces me habrás negado. 3 veces. Me habrás negado de que me conoces. Y Pedro dice, no, declaró enfáticamente, aunque muera contigo, yo nunca te voy a negar. Esa fue la aseveración de Pedro. Y muy convencido de lo que él quería hacer. Entonces, unas horas después, Jesús fue arrestado y fue llevado, obviamente, a juicio, donde era golpeado y lastimado, todo eso. Y a pesar de que todos los otros discípulos se habían ido, Pedro dice la Escritura que lo seguía a distancia. Y entró al patio del área, la corte donde lo tenían a Jesús, lastimándolo, golpeándolo. Él entró ahí. Y en 3 ocasiones, personas se acercaron a Pedro diciéndole que ellos lo habían visto, que ellos lo habían reconocido. Y Pedro enfáticamente decía, hey, yo no soy esa persona, yo no sé de quién me habla, yo no lo conozco, esa persona que ustedes me están hablando. Finalmente la persona que vino y le dijo, hey, yo te conozco, tú estabas con él. Y como que comenzó a llamar la atención de los demás y dice, en algunas versiones dice que Pedro incluso se puso hasta enojado y hasta maldijo a Jesús, que conocía a Jesús. Entonces, Pedro dijo, no sé de lo que estás hablando, y entonces el versículo 72 del capítulo 14 de Marcos dice, y enseguida el gallo cantó la segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron por la mente de Pedro. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora, sin duda es el mayor fracaso de Pedro en este sentido. Y honestamente, ese mismo momento, la vida de Pedro podría haber tomado 2 rumbos diferentes. Podría haber tomado el rumbo que tomó la historia de Judas, por ejemplo. Que Judas, él había traicionado a Jesús. Y todos sabemos que el resultado fue que dice la Biblia, documenta de que Judas fue y se ahorcó. Posiblemente ese podía ser uno de los caminos que hubiera tomado Pedro. Pero Pedro no tomó ese camino. Pedro tomó el camino del perdón, el camino de la redención, el camino de la restauración. Ahora, no sé si alguna vez usted ha fracasado
Yo he fracasado en muchas cosas. Pero como dijimos, el fracaso precede al éxito muchas veces. Pero todos nosotros hemos fracasado. Algunos quizás han fracasado en su matrimonio fallido, en un divorcio. Ha fracasado como padre, ha fracasado como esposo, ha fracasado como hijo, ha fracasado como empleado, como jefe, has fracasado como pastor o como miembro de la iglesia. Hemos fracasado en muchas cosas, quizás. Y eso no es nuevo. Aquí el punto es qué es el camino que vas a seguir, si vas a seguir en la dirección que siguió Judas o vas a seguir en la dirección que siguió Pedro. Y Pedro optó por la redención, por la restauración y el perdón. Por lo tanto, también el libro de Proverbios dice, el capítulo 24:16, dice que 7 veces tropieza el justo y 7 veces se levanta. Por lo tanto, en Cristo esto cambia, es diferente. ¿Cómo nosotros podemos entonces superar el fracaso? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo superar el fracaso? Hay varias cosas que podemos hacer. Una de esas cosas es que debemos de confrontar las emociones del fracaso. Cuando uno fracasa, hay muchas emociones encontradas. La Escritura nos dice que Pedro, cuando fracasó en eso, dice que él lloró amargamente. Ahorita vamos a leer el pasaje. Dice que lloró amargamente. Dicen que Pedro se derrumbó en dolor, en llanto. Quizás eso es similar a nosotros cuando fracasamos en algo. Quizás has fracasado en una meta, en un trabajo. Quizás has fracasado en una relación. Y entre estas emociones y cómo nosotros podemos manejar o confrontar esas emociones, el shock primero, el miedo, la culpa, la ira, el enojo, ¿por qué pasó esto? Y te enojamos con todos, nos enojamos con nosotros mismos. Y entra la culpa, entra la vergüenza y entra la desesperación. Así pasó con Pedro y es lo que sucede cada vez que nosotros fracasamos en algo. Porque el fracaso no es fácil de manejarlo. Entonces debemos de confrontar esas emociones. Pero una cosa interesante que vale la pena recordar cuando hemos fracasado en alguna relación o en algo de lo que hemos mencionado. Busca creyentes, busca personas maduras, busca unas personas que te amen, sabias. Y también busca a Jesús. Opta por la opción de Jesús, acercarte a Él, no abandonarlo a Él. Y es el primer principio al cual yo quisiera apelar en esta tarde para poder superar los fracasos. Y es acérquese a Jesús durante su fracaso. Jesús no te va a condenar por fracasar. Jesús te va a levantar. Es más, el fracaso más grande que puedas tener es quedarte en el mismo lugar fracasado. Y que tu vida y mi vida se convierta en una amargura por el fracaso que has tenido. El versículo 31 y 32 dice, Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte a cada uno de ustedes como trigo. Esto sucedió antes de que Pedro negara a Jesús. Dice, pero yo he rogado, note bien Jesús, dice, yo he rogado, ya había estado orando por ellos y está orando por Pedro, para que cuando pase toda esta tormenta de fracasos y de pérdida, tú puedas regresarte, después de ser restaurado, puedas ir y alentar y animar a los hermanos. Pero debemos acercarnos a Jesús cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque normalmente a veces las personas toman caminos diferentes. Unos optan por apartarse de Dios, enojados con otros, enojados con Dios, vergüenza. Oh, perdí mi matrimonio y me da vergüenza que me vean los hermanos, y optan por irse. A veces se abandonan. Por eso la iglesia, aquí tenemos nosotros los grupos pequeños, donde tienes este grupo de personas donde puedes confiar y puedes descansar en ellos y te pueden ayudar a seguir adelante. Pero es importante buscar a Jesús durante el fracaso, no abandonarte. ¿Sabe por qué? Porque Jesús te perdona cuando usted y yo fallamos.
Por eso 1 Juan 1:9 dice, dice que, pero si le confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces acerquémonos con confianza. El fracaso no es, ¿cómo dirían? El fracaso no es ajeno a Jesús. A Jesús no lo no lo va a tomar por sorpresa tus fracasos. Él sabe todo esto. Sabe que tú y yo vamos a fallar, pero entonces el punto es que debemos buscar a Jesús en medio del fracaso. Entonces, ¿cómo superamos el fracaso? Número 2, determine la fuente de su fracaso. Miren, hay una cosa en común, creo, que viene siendo casi la causa número 1 de los fracasos que vienen o que tenemos en la vida. Y es la arrogancia. La arrogancia. Y fue la causa, la fuente del fracaso de Pedro. Y creo que es la fuente del fracaso de muchos de nosotros como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como creyentes, por nuestro orgullo. Usted sabe que Satanás mismo, su gran fracaso fue por su mismo orgullo. Y aquí tenemos a Pedro otra vez, que su principal fuente para su fracaso fue el orgullo. El versículo 29 y versículo 31, miren la actitud de Pedro, dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Le está diciendo, aunque estos perdedores que están aquí te abandonen y se vayan, yo voy a permanecer de pie, confiando en sí mismo. Nuestra confianza no puede estar en nosotros mismos porque no tenemos la suficiente voluntad para permanecer de pie con la sabiduría correcta para enfrentar lo que viene. Necesitamos la ayuda de Dios. Si Pedro hubiera cambiado esta palabra y dice, ¿sabes qué, Señor? Si tú me ayudas, yo no te voy a dejar. Hubiera sido diferente quizás. Pero dice, no, yo no te voy a dejar. Yo soy Pedro y venga lo que venga, yo voy a estar contigo y no te voy a dejar y estoy dispuesto hasta morir si es necesario. Lo cual habla de una actitud de arrogancia. A veces es la misma arrogancia la que nos hace fracasar como padres por no admitir que estamos mal. A veces es la misma arrogancia que nos hace fracasar en los matrimonios porque no queremos admitir que estamos fallando en algo en nuestra relación. Y así sucesivamente. Principio número 3. Es importante que nosotros tengamos una mentalidad de desarrollar nuestra fe a través del fracaso. Uno puede tomar diferentes caminos aquí, pero porque dijimos que la victoria y el éxito preceden a los fracasos. En otras palabras, el éxito viene después. Pero es importante que nosotros aprendamos a crecer, mire, en la fe, porque el crecimiento de la fe realmente no viene por los momentos de gloria y los momentos donde estás en lo alto de la montaña. No, realmente el crecimiento de nuestra fe y la fe se desarrolla cuando nosotros pasamos por los momentos difíciles, por los momentos donde hemos fallado y hemos fracasado. Es allí donde nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para poder crecer. Por eso Pablo decía en Romanos 8:28, decía que, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a quienes lo aman. Muchas veces hemos dicho este pasaje y lo hemos malinterpretado. Muchas veces nos equivocamos cuando decimos que creemos que Dios causó todo y piensan que Dios causó todo el problema y le echamos la culpa a Dios. Mire, Dios no es el que causa los fracasos. Dios no está contento con que usted y yo fracasemos. Es más, Él se duele cuando un creyente fracasa. Pero
Muchas veces le echamos la culpa a Dios y creemos que el Dios es el que ha traído, ha permitido que yo fracase. No, 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 no. De Dios no puede venir nada malo. Dice la Escritura, todo don perfecto proviene de Dios. Así que Dios no puede traerte algo malo. Y Él no está feliz con tu fracaso. Pero Él puede tomar y Él puede usar ese fracaso para ensanchar tu fe, para que tú puedas desarrollar tu fe y puedas seguir confiando en Él. Usted sabe lo que pasó con Pedro en este sentido, que después de que Pedro negó a Jesús y fracasó y experimentó el perdón y experimentó la gracia y la misericordia de su Señor Jesucristo, este hombre, su vida no fue igual. Su vida no fue igual. Él pudo haber estaba más convencido de que Él iba a estar con él todos los días de su vida. Por eso mire lo que dice Jesús en Marcos 16:7. Dice, esto está en conexión con su resurrección. Porque recuerden que esto sucedió el viernes antes. Viernes, sábado y domingo todavía, Pedro estaba luchando con este dolor, con este sufrimiento. Y él estaba dudando, había terminado todo, ya no tengo más que hacer. Es más, dice la Escritura que aún parece que muchos de sus discípulos habían regresado a sus lugares de origen, algunos habían vuelto a sus trabajos incluso, porque creían que todo se había terminado. Pero aquí el reto es empieza a confiar en Él. Y esto es lo que Jesús les dice a las mujeres. Dice, vayan y digan a los discípulos, incluso a Pedro, incluyen a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. ¿Cómo es que Jesús sabía? Jesús sabía que Pedro seguía dolido, que Pedro seguía con un dolor de culpabilidad y de derrota. Jesús sabía que Pedro estaba derrotado, que estaba en el suelo. Y Jesús dice, díganle a Pedro, recuérdenle a Pedro que lo juntamos allá en Galilea. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba reconocer y escuchar de su maestro que con sus brazos abiertos lo iba a rescatar, lo iba a restaurar, lo iba a levantar de su fracaso. Y es lo mismo que hace con usted y conmigo. Él está con sus brazos abiertos para restaurarte, para levantarte. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. O sea, el número 7 aquí es simbólico, siempre cae el justo y siempre se levanta. Así que Él está con los brazos abiertos. El cuarto principio, para terminar, es importante tomar una decisión de entender y seguir el plan de Jesús aún después del fracaso. Mire, la Biblia dice que uno de quizás los fracasos más grandes que puede tener un ser humano es haber ganado todo el mundo, haber tenido todo el dinero, haber tenido todas las propiedades, haber tenido todo el millonada de dinero y perder su alma. Ese es el fracaso más grande que un ser humano puede tener. Y es el fracaso que solamente usted y yo lo podemos detener. Y Jesús quiere que tú vengas a Él y Él quiere que tú, a pesar de tu fracaso, decidamos seguir su plan de redención, su plan de salvarte, su plan de darte vida eterna. Ese es su plan. Aunque hayamos fracasado 1 y 1000 veces en la vida, Jesús está listo para abrazarte, para salvarte, para restaurarte en tu vida. Ahora fíjese lo siguiente. El fracaso de no aceptar a Jesús como tu Salvador, entonces sería el fracaso más rotundo que podrás experimentar y del cual no te podrás levantar. Es el fracaso de no tener
de no seguir a Jesús. Mas dice que el mayor fracaso es no tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, hay que hacer eso. Mira a Cristo. Busca a Cristo. Mire una cosa. El héroe de esta historia no es Pedro. Él no es Pedro. ¿Sabe quién es el héroe realmente de esta historia? Es Jesús. Porque fue Jesús el que buscó a Pedro y te sigue buscando a ti, a pesar de tus fracasos. Me sigue buscando a mí cuando yo fracaso. Es Jesús quien amó a Pedro. Es Jesús quien levantó a Pedro. Es Jesús quien redimió a Pedro. Es Jesús quien perdonó a Pedro. Él es el héroe de esta historia. No es ni Pedro. Pero podemos aprender de Pedro de las decisiones que tomó que fueron acertadas. Y una de las decisiones acertadas que Pedro tuvo fue a reconocer que Jesús era su Señor y Salvador de su vida y seguir el plan que él había establecido a pesar de su fracaso. Igual para usted y para mí, el plan de Cristo sigue siendo el mismo: traerte vida y vida en abundancia. Él te ama y quiere restaurarte, quiere sanarte, quiere liberarte, quiere perdonarte, quiere edificarte otra vez. Así que busca a Cristo en medio del fracaso y busca a otros con quien puedas caminar en la vida. Yo espero que esto le ayude a usted, como me ha ayudado a mí, a entender que el fracaso no es definitivo. El fracaso no es el fin de la historia. Puede ser quizás el preámbulo del éxito. El preámbulo del éxito. Pero es necesario hacer un autoexamen cuando has fracasado y encontrarás lo mejor. Gracias por oírnos y por estar con nosotros. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.